¿Qué tiene que ver la guerra comercial de Donald Trump con el naufragio electoral de las derechas, tanto en Canadá como en Australia? Veámoslo. A comienzos de año había dos países anglosajones en los que aparentemente la derecha iba a arrasar en las venideras elecciones. Me estoy refiriendo a Canadá y a Australia. En Canadá, por ejemplo, los conservadores de Pierre Poilievre llegaron a duplicar la intención de voto de los liberales. Liberales, por supuesto, en el sentido anglosajón, es decir, de izquierdas. Pues bien, los conservadores, como decía, llegaron a duplicar la intención de voto de los liberales, con una ventaja de más de 20 puntos porcentuales en las encuestas. Tan es así que en enero la casa de apuestas de Polymarket les daba a los conservadores canadienses una probabilidad de victoria del 93%. Vamos, que nadie daba un duro, textualmente, por la victoria de los liberales en Canadá. En Australia, en cambio, las diferencias nunca llegaron a ser tan abultadas. La coalición de derechas llegó a tener una ventaja de 10 puntos porcentuales en las encuestas frente al gobierno laborista, pero aún así se trataba de una diferencia importante, hasta el punto que, de nuevo, en la casa de apuestas de Polymarket, en febrero-marzo se llegó a considerar que los conservadores tenían una probabilidad de victoria de más del 70%, frente a los laboristas, que se quedaban por debajo del 30%. Pues bien, este pasado 28 de abril se celebraron las elecciones en Canadá y este 3 de mayo se han celebrado las elecciones en Australia. Y en ambos procesos electorales, quienes se han terminado llevando el gato al agua han sido los partidos de izquierdas, y quienes han sufrido una contundente derrota han sido los partidos de derechas. En Canadá, los liberales, liderados por Mark Carney, consiguieron 160 diputados, frente a los 119 de los conservadores de Pierre Poilievre. Es más, el propio Pierre Poilievre perdió su escaño en estas elecciones, no salió electo diputado. Y en Australia, si bien todavía no tenemos resultados definitivos, los laboristas van camino de asegurarse la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Qué ha pasado exactamente para que en dos países anglosajones que a comienzos de año, como digo, parecía clarísimo, sobre todo en el caso de Canadá, que iba a ganar la derecha, finalmente termine imponiéndose la izquierda y además el punto de inflexión en las encuestas, el momento en el que comenzaron a cambiar las tornas y en el que la izquierda se empezó a colocar por delante de la derecha en esas encuestas, ese momento sea aproximadamente el mismo. A partir de febrero, la intención de voto de los partidos conservadores en Canadá y en Australia empieza a caer de manera continuada, y en paralelo, claro, la intención de voto de los partidos de izquierdas comienza a subir, y es a finales de marzo o principios de abril cuando se da la vuelta, cuando ya hay encuestas que dan mayor intención de voto a los partidos de izquierdas que a los partidos de derechas. Pues aunque muchos no querrán escucharlo, la hipótesis más verosímil que explica esta caída en picado de los conservadores en Canadá y en Australia y la victoria final de las izquierdas en estos comicios, la hipótesis más verosímil es que estemos ante una reacción del electorado de Canadá y de Australia contra la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Y recalco que se trataría de una reacción en contra de la guerra comercial de Donald Trump, y no tanto en contra de Donald Trump. Al fin y al cabo, la figura política de Donald Trump ya era sobradamente conocida, tanto en Canadá como en Australia, a lo largo de todo 2024, y también una vez resultó electo en las elecciones de noviembre. Es más, en enero comienza a gobernar y durante el mes de enero los partidos conservadores en Australia y en Canadá seguían muy por delante en las encuestas frente a los partidos de izquierdas. Es más, la mayor brecha, la mayor diferencia de voto, en el caso, por ejemplo, de Canadá, se produce durante ese mes de enero.
Por consiguiente, es poco probable que esta caída de los partidos de derechas y este ascenso de los partidos de izquierdas en Canadá y en Australia se deba a una reacción meramente contra la figura genérica de Donald Trump. Más verosímil es que se deba a una reacción contra la guerra comercial de Donald Trump. Recordemos que los primeros aranceles contra Canadá y contra México son impuestos por Donald Trump a comienzos de febrero. Si bien es cierto que a última hora se retrasa su entrada en vigor un mes, es decir, para comienzos de marzo. También fue el 10 de febrero cuando Donald Trump anunció sus aranceles sobre el acero y el aluminio importado desde los Estados Unidos. Aranceles que en este caso también castigaron a Australia. Y también fue el 13 de febrero cuando Donald Trump anunció su intención de imponer aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales a partir del 2 de abril. Por tanto, las hostilidades comerciales de los Estados Unidos en contra de sus socios comerciales, incluyendo también, por supuesto, Canadá y Australia, se desarrollaron a partir del mes de febrero y fueron exacerbándose durante el mes de marzo, porque fue en marzo cuando entraron en vigor los aranceles sobre las importaciones canadienses y también fue en marzo cuando entraron en vigor los aranceles sobre las importaciones de acero y de aluminio que afectaban también a Australia. Y además, como es bien sabido, el pasado 2 de abril, Día de la Liberación, se consumó la brutal subida arancelaria que también perjudicó de una manera muy clara a Australia. Vamos, que la mayor parte del electorado de Canadá y de Australia ha visto las acciones comerciales de Donald Trump como una agresión en contra de sus países, en contra de sus economías. Y como ese agresor externo estaba conectado ideológicamente con los partidos de derechas de Canadá y de Australia, pues han buscado refugio nacional a ese ataque comercial percibido desde fuera en aquellos otros partidos que no tienen ninguna conexión con Donald Trump, es decir, los partidos de izquierdas. Y cada uno, desde luego, podrá tener su opinión acerca de si el electorado canadiense y australiano tiene razón en reaccionar como ha reaccionado. ¿Tiene sentido echarse en los brazos de la izquierda por el hecho de que un líder estadounidense de derechas ataque comercialmente tu país? Pues puede que no, pero desde luego la consecuencia sociológica dentro de esas sociedades de la guerra comercial iniciada contra ellas por Donald Trump ha sido un repliegue del electorado en torno a sus líderes de izquierdas. Algunos ven en la guerra comercial de Donald Trump una jugada geopolítica maestra, pero de momento la cosecha geopolítica de esa guerra comercial no está siendo especialmente provechosa para arrinconar políticamente a las izquierdas gobernantes. Al contrario, en los casos de Canadá y de Australia las ha resucitado. Aunque claro, a un presidente de los Estados Unidos puede que lo que suceda en los gobiernos de Australia o de Canadá le importe más bien poco, porque ese presidente de los Estados Unidos mirará por los intereses geopolíticos de su país, aun cuando ello suponga sacrificar gobiernos de Canadá o de Australia en favor de las izquierdas. El problema, claro, es que si la guerra comercial de Donald Trump, esa supuesta jugada geopolítica maestra, le termina saliendo mal, es decir, si no genera más prosperidad palpable para los Estados Unidos, entonces este naufragio electoral de las derechas en Canadá y en Australia podría terminar reproduciéndose en los Estados Unidos. Y desde luego volver a entregarle el poder a la versión más radicalizada del Partido Demócrata de los Estados Unidos no sería ninguna jugada geopolítica maestra.